Bienvenidos. Ya tenemos varios conectados, varios participantes. Les vamos pidiendo que por favor en el chat vayan ahí saludándonos, escribiendo su nombre, desde qué organización o desde dónde se conectan, para que vayamos ahí generando interacción en el chat y entre todos conociéndonos y sabiendo quiénes nos acompañan hoy. Así que los invitamos ahí a ir escribiendo y presentándose en el chat. Cuando ya son las 11 de la mañana, y en honor a la puntualidad y aprovechando que ya tenemos varias personas conectadas, mientras saludamos a Marcela desde la Municipalidad de Lincantén, Rosa, consultora independiente, Mónica Díaz de la Municipalidad de Leu, Paulina, consultora OCA Global. Perfecto, esa es la idea. Vayan ahí saludándonos y comentándonos desde dónde se conectan hoy. Mi nombre es Sergio Rivas, yo trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente, desde el área de participación ciudadana. Entonces damos inicio a este webinar, que es nuestro hito de lanzamiento de la consulta ciudadana sobre el reglamento que regula la conformación y funcionamiento del equipo técnico interministerial para el cambio climático, ETIC, y de los comités regionales para el cambio climático, COREC. ¿Sí? Así que reiteramos la bienvenida a todos y todas, gracias por conectarse. Y para que comencemos por el principio, vamos entonces a ver qué nos depara esta jornada. ¿Sí? Mientras vemos ahí que se siguen ustedes saludando y presentando, Nidia, del gobierno de Atacama, Osvaldo, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. A todos ustedes entonces bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con este saludo, esta bienvenida que estoy haciendo yo. Luego viene, y ahí ya para que se vaya preparando, Jenny Mayer, jefa de la División de Cambio Climático, que nos va a dar este saludo inicial y contexto un poquito de esta consulta sobre el reglamento. Después nos acompañará contándonos sobre la consulta propiamente tal, esta consulta ciudadana que hoy día nos convoca sobre este reglamento, Germán Venega, del Departamento de Ciudadanía. Una vez que Germán nos cuente sobre eso, le daremos paso entonces a Fernando Gibson, de la División Jurídica, quien fue el encargado y uno de los principales encargados de la elaboración de este reglamento. Así que ahí súper importante para que él nos comente de qué se trata. Entonces, y ahí como que vayamos absolutamente al grano sobre este instrumento. Después de eso tendremos un espacio de preguntas, que esperamos que ahí ustedes se motiven harto y hagan hartas preguntas. En la siguiente lámina vamos a explicar un poquito la forma indicada de hacerlas. No pueden hacer las preguntas sobre el reglamento a Fernando, sobre lo que pueda comentar Germán, y en ese espacio de preguntas también, además de Fernando y Germán, nos acompañarán Maritza Jadrihevich, de la División de Cambio Climático, y Andrés Troncoso, de la División Jurídica, que nada más ha sido el coordinador de este equipo jurídico en la elaboración del reglamento. Saludamos también quienes está ahí en los controles, manejando las perillas de este webinar ahí en Zoom, a Juan Carlos Asté, del Departamento de Ciudadanía, como nuestra voz en off el día de hoy. Después de las preguntas, entonces, de ese espacio de 30 y 40 minutos, estaríamos cerrando el webinar. Nosotros pensamos, y está así organizado, para que dure alrededor de 1 hora y media. Más o menos deberíamos estar cerrando esto alrededor de las 12:30 aproximadamente. Sí, si ahí no vamos bien con los tiempos. Consideraciones a tener en cuenta. Ahí le pedí, sí, ahí avanzó la otra lámina. Para ustedes, para todos quienes nos acompañan hoy día, súper importante, como yo les decía, que por favor hagan todas las preguntas que ustedes quieran.
Y para eso los invitamos a ocupar la herramienta de preguntas y respuestas en el icono que debería estar para todos ustedes en la barra horizontal abajo. Está este icono aquí encerradito en círculo rojo que dice preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces que ustedes aprieten ahí ese botón y puedan realizar todas las preguntas que ustedes quieran, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, por efectos de comodidad de todos quienes estamos hoy día desde el ministerio para resolver sus consultas, nos permite una visualización y un orden mucho mejor para poder dar respuesta a sus inquietudes. Entonces, por eso es súper importante que todas sus consultas las canalicen por ahí y que utilicen chatear o el botoncito de chat, como lo están haciendo ahora, para presentarse, para comentar algún tema, etcétera. Si por ahí ustedes de repente ahí, consideran que la lámina no avanzó, que se escucha mal el sonido, etcétera, ese tipo de cosas que ocupen el chat. Y la idea es que los invitamos también ahí a dejar sus comentarios por ahí, pero las preguntas en el botoncito pregunta y respuesta, ¿ok? Que es el espacio que vamos a dar al final para ir nuestros expositores y todos quienes nos acompañan hoy puedan ir resolviendo sus dudas. Y recordarles, y de hecho ya comenzó, que este evento, este webinar está siendo grabado y lo podrán después revisar todas las veces que ustedes quieran en consultasciudadanas.mma.gov.cl, que es donde está todo lo relativo a esta consulta y el reglamento. ¿Sí? Entonces, vamos ya a lo que vinimos, mientras vemos que ustedes se siguen saludando y le damos la bienvenida ahí a Eduardo de la Municipalidad de Coyhaique. ¿Quién más tenemos por acá? Juan Carlos de Energías Renovables de la Universidad de Atacama. Liz de Municipalidad del Bosque. Perfecto. Tenemos ahí entonces un público bien diverso, maravilloso. Voy a dejar de compartir y ya entonces le damos la bienvenida a Jenny Mayer, la jefa de la División de Cambio Climático, que nos dará un saludo inicial. Jenny, ¿estás por ahí? La palabra es toda tuya. Sí, aquí estoy. Gracias, Sergio. Gracias por las palabras iniciales. Buenos días a todas y todos. Este webinar que vamos a tener hoy es un webinar muy importante para nosotros porque da inicio a todas las consultas ciudadanas que vienen para los reglamentos de la ley. La ley ha sido un gran avance en la política climática de Chile porque realmente le da validez a un modelo institucional que hemos venido preparando ya hace muchos años en Chile. Hemos venido trabajando intersectorialmente de una manera coordinada y esta ley viene a reforzar y a formalizar estos arreglos institucionales que nosotros tenemos. Es por eso que con esta ley además vamos a tener la capacidad de poder tener por fin instrumentos de gestión que también van a ser formales de cambio climático y que los vamos a ir viendo a medida que vayamos lanzando cada uno de los reglamentos que implica esta ley. El de hoy, que es el reglamento que crea el ETIC y los COREC, que es el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático y los Consejos Regionales de Cambio Climático, como les decía, refuerzan esta coordinación en un caso intersectorial a nivel técnico y en otro caso a nivel local. Para nosotros es relevante entender que las políticas climáticas en Chile no pueden hacerse unisectorialmente. Son políticas que son integradas, son políticas que son transversales y que necesitan la cooperación de todos los sectores. Y no solo de los sectores, sino que también de los distintos niveles de la administración pública. Además de la cooperación, por ejemplo, del sector privado y de otras organizaciones como los municipios, como las comunidades, etc. Entonces, sin más, y para no quitar tanto tiempo del webinar, porque la idea es que ustedes puedan conocer el contenido de este reglamento y puedan hacer todas las consultas pertinentes para después las puedan vertir como en formato de observación en nuestra plataforma de consulta ciudadana. Los dejo invitados a estar hasta el final y a hacer todas sus consultas. Bueno, muchas gracias. Súper, Jenny, muchas gracias por tus palabras, por tu saludo. Agradecidos.
Y entonces ahí, como nos decía Jenny, le damos el pase, la palabra, y ya estamos viendo tu presentación, Germán. Em, Solo ahí ponerlo en modo presentación, ahí estamos perfecto. Adelante, Germán. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por su presentación. Y simplemente yo voy a colocar el marco general de qué se trata esta consulta, los tiempos, etc. La consulta tiene un nombre que es el reglamento que establece la conformación y funcionamiento del equipo técnico interministerial para el cambio climático y el Comité Regional para el Cambio Climático, como lo señaló muy bien nuestra jefa de división. Primero, un concepto general. ¿Qué es una consulta? Entenderemos como, ¿qué no entendemos para este caso? Es cuando un mecanismo se busca, cuando una consulta ciudadana, consulta pública, es el mecanismo de participación formal, público y organizado que busca someter a consideración de la ciudadanía o portadores de intereses durante un periodo determinado de tiempo. Y la idea es, mediante diferentes canales, informar, recoger opiniones y observaciones a fin de ser evaluadas y debidamente ponderadas. Los 4 conceptos importantes en esto es difundir. Esto es un ejemplo concreto de esta reunión, difundir de qué se trata el instrumento. La idea es recabar opiniones, que va a estar la modalidad que lo vamos a hacer en esta reunión, donde nos van a señalar y nos van a hacer preguntas a través del icono preguntas y respuestas. Después que recibamos eso a través de los mecanismos, analizar y ponderar las observaciones, y un elemento muy importante que cada día el sistema ambiental ha ido a la estructura pública obligándola, tenemos que generarle una respuesta en base a las consultas que ustedes hagan. O sea, tenemos la obligación en un tiempo determinado de devolver, en términos de que todas las preguntas realizadas en forma formal por parte de ustedes lo vamos a tener que mirar. La etapa de la consulta, primero un diseño, estamos en la segunda etapa que es ejecución, y posteriormente viene el análisis de las respuestas de observaciones y después la difusión de resultados. Cuando nuestro departamento tenga los resultados, les vamos a decir, esto ya está publicado en la página del ministerio, todas las observaciones se ordenan en términos por observaciones y han sido respondidas. Esta consulta, por el hecho de ser un reglamento, no tiene obligatoriedad, tiene 30 días de corrido y se abrió el día 16 de enero y su término de la consulta es el día 15 de febrero. 15 de febrero. Esos son el tiempo en el cual ustedes tienen la posibilidad de incorporar la respuesta. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al anteproyecto, a las observaciones, a través de la plataforma electrónica, que ahí se señala uno entra a la página web y ahí está consulta ciudadana mma.gov.cl, en este momento hay 3 consultas, y entra a la consulta de la que estamos viendo ahora, y ahí uno puede inmediatamente hacer la observación. Y el otro mecanismo es, hay gente que todavía o no le gusta lo digital o todavía le sigue gustando mucho el papel, que en cada seremía del país uno puede obtener formularios como los que están acá, y uno puede, colocando sus datos e ingresándolos a la Secretaría Regional Ministerial correspondiente en papel. Y también la tercera modalidad, que es esta, que es a través de esta reunión, donde vamos a seguramente a sacar un montón de observaciones. Pero vuelvo a repetir, las formales, las que son respondidas, las que son ponderadas, son las que ingresan en la plataforma. Ojo con eso. Si de repente no se puede o no alcanzamos a responder todas las preguntas que ustedes nos hagan, la idea es que ustedes la dejen en la plataforma. Para seguir los pasos, uno ingresa a consultaciudadana.mma.gov.cl, ahí ven las consultas abiertas y van a ver esta consulta que está abierta, y ahí uno inmediatamente elige la consulta y ahí uno puede revisar los documentos que se encuentran ahí. Está la resolución, está una minuta para poder un poco, y ustedes pueden mirarla, digamos, en ese sentido, y después pueden conocer, eso es básicamente la materia. Luego uno puede realizar la observación, haciendo clic ahí, ingresar observaciones aquí, eso está en la plataforma, y uno lo puede hacer como persona natural, como persona jurídica, y como una organización de ciudadanos sin personalidad jurídica también lo pueden hacer. Se pide
número carné, que se mantiene obviamente con toda la ley de reserva de los datos personales, pero la idea es que con eso ustedes pueden hacer eventuales observaciones. Y se puede usar la clave única y también se puede usar sin clave única, que es el carnet de identidad de la persona al cual lo presenta. Una vez registrado, podrá realizar una observación general y observaciones específicas. Enviar documentos con esta propuesta está dividida en capítulos y eso ustedes lo pueden revisar, así que ustedes se pueden pronunciar en general sobre la propuesta o específicamente en algún tema que a ustedes les llamó la atención, que creo que son 4 capítulos. Si sus observaciones fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje, observación enviada exitosamente, pudiendo imprimirlo ustedes para tener la seguridad de que ha sido llevado. Del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. La admisibilidad puede tomar 24 horas y más, el que está hablando es el responsable. Ya el día de hoy en la mañana había 3 observaciones que ya fueron admitidas y fueron admisibles. Ya tiene este proceso, sin haber hecho esta reunión, 3 observaciones que ya están incorporadas y ya las puede ver cualquiera de ustedes. Eso por mi parte, Sergio. Muchas gracias, Germán. Clarísimo cómo entonces todos ustedes pueden realizar sus observaciones a este reglamento, que ahí en unos minutos ya nos va a explicar y detallar Fernando, mientras seguimos viendo que va ingresando más personas. Ya tenemos alrededor de 160 participantes, personas conectadas. Le damos la bienvenida ahí a Natalie, de la Municipalidad de Puente Alto, a Mauricio, de la Seremi de Energía de Atacama, a Fernanda, de la Seremi de Energía de la RM, Claudia, Serviu Atacama, excelente. Entonces, ahí un público bien, bien diverso, y qué bueno, y esa es la idea, reforzamos que vayan comentándonos de dónde se conectan ahí en el chat. Y para los que se han ido sumando en los últimos minutos, reiteramos que cuando tengan consultas, si quieran hacer preguntas, ocupen el icono de preguntas y respuestas que está abajo en la barra horizontal, porque ahí nosotros vamos a ir dando prioridad a esas preguntas para ir respondiéndolas en el último bloque. ¿Sí? Entonces, ahora vamos ya con Fernando, lo vemos ahí en pantalla, quien él es de la división jurídica, uno o el principal encargado de la elaboración de este reglamento. Así es que, Fernando, adelante para que nos cuente entonces de qué se trata todo esto. Muchas gracias, Sergio. ¿Me confirmas que se escucha? Para evitar... Te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Fernando Gibson, yo soy abogado, cientista político de la Universidad de Evo Portales, integro el equipo de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo, que junto a la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente hemos trabajado en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, una política pública pionera a nivel mundial, como bien explicaba Jenny. Y nada, es por supuesto una alegría, no solamente mía, sino que de todo el equipo, poder ya empezar a ver cómo esta implementación, que en este caso tiene que ver con la dictación de determinados reglamentos, pero que tiene que ver también con muchas otras cosas, ya se está concretando, esta política pública va avanzando y por lo tanto, como les digo, es no solamente una alegría, sino que un honor para mí y para todo el equipo de quienes están hoy día. La presentación de hoy día tiene como propósito especialmente hablar sobre el reglamento efectivamente Fernando, que dispone disculpa, la... ¿Sí? no estamos viendo tu presentación. Sí, no he presentado todavía. Ah, entonces está perfecto que no. Muy bien. Era para ver si estábamos bien. Gracias. No, tranquilo, tranquilo. Gracias. Como les decía, la presentación de hoy día tiene como propósito entrar a los contenidos del reglamento que dispone la conformación y funcionamiento del equipo técnico interministerial para el cambio climático y también de los comités regionales para el cambio climático, haciendo previamente una breve introducción a la ley para quienes no necesariamente se manejan con esta política pública. Es una ley compleja, bastante técnica y por lo tanto nunca está de más hacer algún tipo de introducción. Dicho eso, ahora sí, Sergio, voy a presentar. ¿Me confirmas, por favor, que se ve?
Estamos viendo y en modo presentación. Súper. Estupendo. Bueno, entonces, como les decía, lo primero es entrar a hablar sobre los principales contenidos de la Ley Marco de Cambio Climático. Estamos ante una política pública que efectivamente se contiene en la Ley 21.455, proyecto de ley que fue ingresado el 13 de enero del 2020 y que ya el 13 de junio del año 2022 estaba siendo publicada como ley de la República. Luego una tramitación para hacer una ley así de compleja, bastante expedita, y que fuera aprobada de manera transversal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y por lo tanto esto da cuenta de la importancia de enfrentar la crisis climática que no solamente azota a nuestro país, sino que al mundo entero. La manera más sencilla de explicar esta política pública es contarles que esta política establece un objetivo, establece herramientas a través de las cuales se puede alcanzar ese objetivo y establece los actores y la manera en que estos actores se van a coordinar, es decir, el modelo de gobernanza, justamente para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es este objetivo? La carbono neutralidad y resiliencia al clima a más tardar al año 2050. Esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 1 y en el artículo 4 de la ley a propósito del objeto. Y a propósito de la específica meta de mitigación, que justamente señala lo que les comento, que a más tardar el año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y además la adaptación al cambio climático reduciendo su vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos de este. Y justamente para alcanzar estos objetivos de la política pública es que la Ley Marco de Cambio Climático diseña una serie de herramientas que vamos a conocer como instrumentos de gestión del cambio climático. Estos instrumentos de gestión de cambio climático se disponen en distintos niveles, tanto a nivel nacional, a nivel sectorial, es decir, a nivel de distintos ministerios que integran la administración central, y también a nivel territorial, a partir de instrumentos que se relacionan con el nivel regional y el nivel comunal. En primer lugar, y vamos a hacer una revisión muy rápida, porque no es la idea entrar en cada uno de los detalles de estos instrumentos, sino que simplemente generar un mapeo de estos para que ustedes puedan después entrar a los contenidos del reglamento con mayor facilidad. Lo primero es que encontramos la contribución determinada a nivel nacional, que es la NDC, por su sigla en inglés, que contiene los compromisos que ha adquirido Chile con la comunidad internacional en el marco del Acuerdo de París. Esos compromisos adquiridos por Chile se concretan luego en la estrategia climática de largo plazo, esto es la SLP, que, como les digo, materializa y aterriza los compromisos adquiridos por Chile con un horizonte de 30 años y además dispone sus medios de implementación. Esta estrategia climática de largo plazo luego se relaciona con los planes sectoriales, tanto de mitigación, es decir, cómo dejamos de ser parte del problema, cómo dejamos de emitir gases de efecto invernadero, y también con los planes sectoriales de adaptación, que es decir, cómo nos hacemos cargo de los efectos que ya tenemos del cambio climático. Estos planes sectoriales, como vamos a ver, están a cargo de distintas autoridades del nivel central de la administración, son distintas carteras de Estado que lo tienen a su cargo, y que posteriormente son concretizados a través de los planes de acción regional de cambio climático. Estos son los PARC que ustedes pueden ver acá, que están pensando en llevar a las regiones tanto los compromisos internacionales, las estrategias nacionales y los planes sectoriales de mitigación y adaptación que se vayan definiendo. Estos planes regionales luego son materializados tanto a través de los planes de acción comunal de cambio climático, los PAC, y los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, los PERC. Ustedes pueden ver que hay una serie de siglas, esto es solamente con efectos de poder facilitar el nombre, pero bueno, las cuestiones en materia ambiental suelen tener muchas siglas y es bueno que las vayamos conociendo. Sobre los instrumentos de gestión de cambio climático, como bien señalaba Jenny, es importante notar que de nada sirve que estos instrumentos se elaboren y se implementen de manera aislada entre los distintos sectores y de manera paralela entre estos. La idea es que estos instrumentos sean llevados adelante de una manera totalmente engranada, es decir, es una política pública transversal e intersectorial. Si es que esta política pública, los distintos instrumentos se desarrollan de manera independiente, el objetivo no lo vamos a alcanzar y por lo tanto, si bien es una política pública que descansa principalmente en el Ministerio de Medio Ambiente, la verdad es que impone
una serie de obligaciones a toda la administración del Estado, porque la crisis climática no es una cuestión ambiental, sino que es una cuestión mucho más grande que eso. Y esta política pública justamente se plasma, esa característica del problema climático se plasma en este carácter transversal de los instrumentos. Además, la ley contempla la creación de un sistema nacional de acceso a la información sobre cambio climático y participación ciudadana, que es un sistema donde se alojan los datos y antecedentes que el país requiere para ir elaborando y actualizando las medidas que contempla cada uno de estos instrumentos. Y enseguida, habiendo hablado ya sobre el objetivo y las herramientas que dispone la ley para cumplir ese objetivo, los actores y el modelo de gobernanza dicen relación con la institucionalidad nacional, sectorial, regional y local para el cambio climático. Y aquí solamente hacer un mapeo. Primero, a nivel nacional, encontramos por supuesto al presidente de la República, cuyo principal colaborador en materia de cambio climático es el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, a su vez, es asesorado por el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, todo esto por disposiciones de la propia Ley Marco de Cambio Climático, y por el Comité Científico Asesor, que justamente lo que busca es asesorar con los aspectos científicos los procesos de elaboración y actualización de los distintos instrumentos de gestión de cambio climático. Esto en virtud del principio científico que inspira la Ley Marco y que busca que las decisiones de política pública se tomen con los conocimientos científicos, con los mejores conocimientos científicos que existan y los más actualizados. Asimismo, existen en la Ley Marco de Cambio Climático lo que se denominan las autoridades sectoriales, que son determinados ministerios, ya vamos a ver cuáles, de la Administración Central que tienen a su cargo la elaboración de lo que ya les comentaba, los planes sectoriales de mitigación y los planes sectoriales de adaptación. Y además, la Ley Marco de Cambio Climático se refiere a otros órganos de la administración, sean estos las demás carteras de Estado, que no sean el Ministerio de Medio Ambiente u otras autoridades sectoriales, sino que también otros servicios públicos nacionales que tengan que ver con las materias climáticas. Eso respecto de el nivel central, los distintos organismos. Pero estos organismos, como les decía, necesitan trabajar de manera coordinada, y para eso la Ley Marco dispuso de lo que se conoce como el Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, ETIC, cuyo principal rol, ya lo vamos a ver, es ser una instancia de discusión técnica para que los instrumentos de gestión de cambio climático, tanto nacionales como sectoriales, puedan alcanzar o permitan trabajar por alcanzar el objetivo de carbono neutralidad al 2050. Este es un equipo técnico que la ley contempla con la mayor relevancia. Ya vamos a ver en detalle de qué se trata, pero es importante que notemos la relevancia que la Ley Marco de Cambio Climático le da al componente técnico al momento de elaborar los distintos instrumentos. Y asimismo, la Ley Marco reforma lo que ya conocemos como el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pasando a un nuevo nombre, que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, entregándole directamente la atribución de pronunciarse sobre los instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional y a nivel sectorial específicamente. Eso respecto del modelo de gobernanza, a grosso modo, a nivel nacional, que entrega la Ley Marco, pero también la Ley Marco nos entrega instituciones a nivel regional y local. En ese contexto, lo primero que encontramos son los comités regionales para cambio climático, los COREC, que como veremos están integrados por el gobernador o gobernadora regional, el delegado o la delegada presidencial, las secretarías regionales ministeriales del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, representantes de los municipios y representantes de la sociedad civil. Este es el organismo que tiene a su cargo la coordinación de los instrumentos de gestión de cambio climático que se lleven a cabo en su territorio, es decir, de los instrumentos de gestión que se elaboren en la región. Como les comentaba, hay instrumentos que son regionales y otros que también son comunales. Estos últimos están a cargo de las municipalidades, que también integran a través de representantes los COREC, que ya les comentaba. Y finalmente la Ley Marco se refiere a las mesas territoriales, que son instancias integradas por organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y especialmente grupos vulnerables de los distintos territorios, para que estén sentados a la mesa todos los actores que tienen algo que decir
al momento de enfrentar la crisis climática e implementar esta política pública. Esta foto que ustedes ven acá es el corazón de la Ley Marco de Cambio Climático. Por supuesto, la ley tiene una serie de otras disposiciones, pero si ustedes logran quedarse con alguna idea de lo que aparece en esta diapositiva, ya van a poder empezar a entrar en los demás contenidos de la Ley Marco y les va a ser mucho más fácil entrar. Por lo tanto, es importante que manejen, como les digo, el objetivo de carbono neutralidad, las herramientas que son los instrumentos de gestión de cambio climático y el carácter intersectorial que estos tienen, y el modelo de gobernanza que establece la Ley Marco para el uso de estos instrumentos y, por consiguiente, el cumplimiento del objetivo de carbono neutralidad y resiliencia al clima al año 2050. Pero, como les comentábamos desde un inicio, el propósito de esta presentación tiene que ver con referirnos a dos organismos en particular y que son absolutamente centrales al momento de implementar esta ley. Y por supuesto tienen que ver con el modelo de gobernanza. Estos son el ETIC, el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, en donde están sentadas a la mesa todas las instituciones de nivel sectorial y nacional que tengan algo que ver con el tema de cambio climático desde el componente técnico. Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos temas, y los comités regionales para cambio climático que, dicho de otro modo, son el motor de los instrumentos de gestión de cambio climático a nivel regional. La importancia que tiene para la Ley Marco de Cambio Climático ambas instituciones es que el ETIC, por una parte, está directamente vinculado con los instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional y sectorial, es decir, la contribución determinada a nivel nacional, la estrategia climática de largo plazo y los planes sectoriales de mitigación y los planes sectoriales de adaptación. Mientras que los COREC están directamente vinculados con la elaboración de los planes de acción regional para el cambio climático, el PARC, están también relacionados con la coordinación de los planes de acción comunal de cambio climático, los PAC, y también forman parte de la elaboración y actualización de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Es ahí donde radica la importancia de estas dos instituciones fundamentales para que los instrumentos tengan la potencialidad de colaborar en el cumplimiento del objetivo de carbono neutralidad al 2050. Y es por eso que la Ley Marco encomendó al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del reglamento que disponga tanto la conformación como el funcionamiento de ambos organismos, ambos que tienen determinadas particularidades, que tienen naturaleza distinta y que por lo tanto presentan desafíos regulatorios diferentes, como vamos a ver a continuación. Entonces, entremos rápidamente al contenido del reglamento que en esta ocasión se somete a consulta ciudadana en el marco del proceso de participación ciudadana, como bien describimos antes. ¿Qué es el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático? ¿Qué hace? ¿Quiénes lo integran y cómo lo hacen? Es el objetivo de las siguientes diapositivas. Ustedes ven aquí una imagen de la primera sesión que se celebró en el mes de junio, perdón, es la primera sesión que se celebró posterior a la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático, esto es en junio del año 2022, en que el Equipo Técnico Interministerial en una de sus sesiones contó con la presencia del Presidente de la República, lo que da cuenta de la relevancia que tiene este equipo técnico y el impulso que se le necesita dar para que éste cumpla con su cometido y pueda aportar en el correcto diseño e implementación de los distintos instrumentos de cambio climático. Lo que vamos a ver a continuación son algunas de las disposiciones que ustedes pueden encontrar en el reglamento, las más relevantes, con miras a presentarles un mapa conceptual y los conceptos más relevantes para que ustedes después puedan observar con mayor detención cada uno de los artículos que integran este reglamento. Respecto de la definición y el objeto del Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, este está definido en el artículo 23 de la Ley Marco como un organismo colaborador en la gestión del cambio climático, que es de carácter técnico e intersectorial por oposición a las instancias de toma de decisiones políticas, como lo es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de Cambio Climático, donde ese Consejo de Ministros está integrado por las autoridades, digamos, sean en ese caso los titulares de las carteras de Estado, mientras que el Equipo Técnico Interministerial del ETIC está integrado por los profesionales técnicos que se dedican en las distintas instituciones a las materias relacionadas al cambio climático. Es ahí donde radica la diferencia con otras instancias de coordinación que existen en la administración pública a propósito del cambio climático.
Y el principal rol de la ETIC es asesorar al Ministerio de Medio Ambiente en el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de atribuciones legales, por supuesto, referidas a las cuestiones climáticas, y proveer asistencia técnica a otros órganos de la Administración del Estado. En particular, esta definición y objeto se observa con mayor claridad en las funciones que el reglamento le entrega y que de alguna manera pormenoriza respecto del equipo técnico interministerial. Lo primero es que, como les señalaba, colabora con el Ministerio de Medio Ambiente en el cumplimiento de sus funciones y ejercicio de sus atribuciones legales, pero también busca mantener actualizado entre sus integrantes el conocimiento en materia de cambio climático, con mira a contribuir a una mejor toma de decisiones, esto en el marco del que ya les comentaba, principio científico, que inspira la ley marco, y en tercer lugar, promueve el desarrollo y fortalecimiento de capacidades entre sus integrantes. Pero dentro de estas tres es importante que hagamos zoom en la primera, y en particular, que ustedes esto todo lo pueden ver desarrollado en el reglamento, corresponde al equipo técnico interministerial del cambio climático colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente específicamente en dos cuestiones, entre otras, pero especialmente en dos cuestiones. Lo primero, en elaborar, revisar y actualizar los instrumentos de gestión de cambio climático de nivel nacional y aquellos sectoriales que sean de competencia del Ministerio de Medio Ambiente, típicamente los planes sectoriales de adaptación en materia de biodiversidad, que es un plan sectorial entregado al Ministerio de Medio Ambiente. Pero no solamente le corresponde colaborar con el Ministerio en la elaboración de los instrumentos que le corresponden dentro de su esfera de atribuciones, sino que además le corresponde actuar como contraparte técnica en la elaboración de los demás planes sectoriales, que están a cargo de las demás autoridades sectoriales. Y en ese contexto le corresponde al Ministerio cumplir ese rol de contraparte técnica, y es en ese contexto que el equipo técnico lo asesora. Es decir, el objetivo es que el equipo técnico interministerial para el cambio climático se pronuncie, conozca de la contribución determinada a nivel nacional, de la estrategia climática de largo plazo y de los planes sectoriales de mitigación y de adaptación, justamente por esta naturaleza técnica e intersectorial que tiene intrínsecamente. Eso respecto de la definición, el objeto y las principales funciones. Pero corresponde preguntarnos quiénes lo integran. Y en este caso el artículo 23 de la ley marco es bastante flexible al efecto, toda vez que no dispone de una integración consagrada a nivel legal, sino que básicamente se limita a describir las funciones que va a tener y el rol que le va a corresponder jugar al ETIC. Y por lo tanto la integración y funcionamiento están entregadas plenamente a lo que define el reglamento. Y aquí notar un punto que en línea con lo que señalaba Jenny al inicio. La ley marco de cambio climático tiene la virtud de que no es una ley que venga a generar instituciones desde cero, sino que de manera silenciosa muchas veces el Ministerio de Medio Ambiente ha venido trabajando en la implementación de esta política pública, y lo que hace la ley marco de cambio climático es justamente reconocer los avances que ya se han realizado, llevarlos a otra magnitud y por supuesto formalizarlos a través de una ley. Y por lo tanto, lo que se hace en el reglamento, tanto en el del equipo técnico interministerial como de los comités regionales para el cambio climático, no es inventar la rueda, sino que reconocer los aprendizajes que ya han existido, por supuesto proponer las mejoras que se requieran, y mantener los elementos que hasta la fecha han significado un aporte. Y por lo tanto, la regla de integración que propone el reglamento va justamente en esa línea. En ese sentido, en primer lugar, la presidencia del organismo y la secretaría técnica de este están entregadas al Ministerio de Medio Ambiente tal y como funciona hasta hoy. Pero además, el equipo técnico supone la integración por otras instituciones de aquellas que se contemplaban en el modelo de gobernanza que yo les comentaba al inicio. Las primeras son los ministerios del artículo 17 de la Ley Marco de Cambio Climático. Y estos son las autoridades sectoriales que yo les comentaba algunas láminas atrás. Así el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Energía, Minería, Obras Públicas, Salud, Transporte y Telecomunicaciones, Defensa y Vivienda y Urbanismo. Esas son las autoridades que tienen a su cargo la elaboración de algún plan sectorial, sea este de mitigación o de adaptación, y por lo tanto se entiende que, dado el rol que juegan, son instituciones que tienen que estar sentadas a la mesa de la ética. Pero no solamente las instituciones del artículo 17, es decir, no solamente las autoridades sectoriales tienen que estar en esta mesa, sino que hay otros ministerios que están mencionados expresamente en la ley marco, que la ley marco le entrega un rol específico, pero distinto del artículo 17, es decir,
no les entrega la responsabilidad de elaborar un determinado instrumento, sino que cumplen otros roles. Y entre ellos podemos encontrar al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Ciencias. Ellos también tienen que estar sentados a la mesa del ETIC, si es que lo que se pretende es que éste cumpla con los objetivos que le encarga la ley marco. Y en tercer lugar, el reglamento contempla la posibilidad de que otros ministerios, distintos de los ya señalados, es decir, aquellos que no están nombrados expresamente en la ley marco de cambio climático, y otros servicios públicos de nivel nacional, puedan también integrar el ETIC si es que así lo solicitan a la presidencia o si es que la presidencia les solicita que lo integren, porque se estima que tienen un punto de vista relevante que aportar, y entre eso encontramos al Ministerio del Interior, a la SECPRES, a la Secretaría General de Gobierno, al Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Deporte y, como les digo, otros servicios públicos. Y finalmente, el reglamento contempla la posibilidad de que existan participantes, y estos participantes pueden ser instituciones públicas o privadas que no integren regularmente el ETIC, pero que de acuerdo al contenido de una sesión en específico, se considere que pueden aportar a la discusión, y por lo tanto se entrega la flexibilidad para que esos puntos de vista estén sobre la mesa. Rápidamente, lo que les comentaba es, si se quiere, la representación de las instituciones o la integración del ETIC desde un punto de vista horizontal, es decir, cuáles son las instituciones que lo conforman. Pero después tenemos que preguntarnos, y el reglamento así lo hace, sobre cuáles son los representantes de cada una de esas instituciones. Es decir, si se quiere, algún tipo de integración vertical de cada uno de sus integrantes. Y en ese caso existen 3 reglas importantes de notar. Uno, que cada institución será representada preferentemente de manera paritaria a través de 2 profesionales, preferentemente porque hay cuestiones técnicas que muchas veces es necesario conjugar con este tipo de principios, pero que es difícil establecer alguna regla absoluta al efecto, y por lo tanto se genera el incentivo para que exista esa integración de manera paritaria. Hay un fomento a la especialización en que ambos profesionales que integran, los representantes de cada institución, como les digo, son 2, sean idóneos técnicamente, cuenten con las capacidades técnicas al efecto, y si existen unidades especializadas en materia de cambio climático al interior de cada institución, pues bien, se genera el incentivo para que sean los integrantes de dichas unidades quienes integren el ETIC. Y finalmente, se fomenta la comunicación intrainstitucional, en que muchas veces los representantes del ETIC de una institución no necesariamente están conversando con su autoridad, y por lo tanto es necesario generar los vehículos de comunicación, y por lo tanto todas las designaciones son a través del titular de la cartera de Estado o del jefe de servicio según corresponda, y este va a estar constantemente en conocimiento de lo que está pasando en el ETIC, y por lo tanto se van a generar los respectivos contactos entre ambos. ¿Cómo opera? Bueno, la idea no es generar normas que sean asfixiantes para el funcionamiento de este equipo técnico, sino que abrir las posibilidades. Y en ese sentido, el reglamento contempla que el ETIC pueda sesionar en pleno o en comisiones, que pueda sesionar, que pueda generar, perdón, una planificación anual de las materias que va a revisar, pero que esa planificación anual pueda ser modificada conforme va avanzando el calendario y van apareciendo nuevas prioridades. Genera la posibilidad de sesionar de manera ordinaria y extraordinaria, y esas sesiones constan en actas que posteriormente son publicadas debidamente. Y finalmente, respecto del ETIC, el procedimiento, digamos, las funciones específicas que se le entregan al ETIC, como les señalaba, es el conocimiento y pronunciamiento de los instrumentos de gestión de cambio climático. Y para eso, dado que es el main del asunto, es que el reglamento propone un procedimiento especial a esos efectos. Procedimiento que, como todo procedimiento administrativo, contempla una etapa de iniciación, contempla enseguida una etapa de instrucción en que el instrumento en cuestión se envía a los distintos integrantes del ETIC para que estos lo comenten, se generen sesiones de trabajo para aprovechar el efecto sinérgico que tiene este equipo. Si es que esa etapa de instrucción no es suficiente, se abre la posibilidad de una instrucción complementaria, y esto finalmente concluye con un informe que consolida los distintos pronunciamientos de las instituciones en este procedimiento, y que pasa a formar parte del expediente público de los instrumentos de gestión de cambio climático, y es remitido a las autoridades políticas respectivas para que tomen las decisiones que les corresponde, siempre ligado a la motivación del acto administrativo que, por reglas generales, digamos, van a tener los actos que aprueben los distintos instrumentos de gestión de cambio climático. Esto es un insumo más
a esos efectos. Eso es, a grosso modo, la propuesta de reglamento del equipo técnico interministerial, y para cerrar la presentación, digamos, corresponde ahora que veamos con algún nivel de detalle los comités regionales para el cambio climático. Acá lo que pueden ver es una foto de el Comité Regional para el Cambio Climático de la región de los lagos, que sesionó hace algunos meses por primera vez con su integración oficial desde la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático. Como les comentaba, esta ley es una política pública que viene a reconocer y darle formalidad a una serie de instituciones que vienen funcionando desde antes. En el caso de los comités regionales para el cambio climático, tenían una integración distinta, tenían una integración mucho más amplia, y la ley Marco circunscribió y le dio cierta orgánica a esa integración, que por supuesto genera ciertos problemas que los vamos a ver, pero que además genera una necesidad de adaptación entre la situación previa a la entrada en vigencia de la ley y la situación posterior. En particular, por dar solamente un ejemplo, en los comités regionales para el cambio climático, los CORE, previo a la entrada en vigencia de la ley, estos eran presididos por el delegado presidencial, mientras que en la ley Marco, estos son presididos por el gobernador regional, o la gobernadora regional. Y en ese sentido, fue necesario ir generando ciertos mecanismos de adaptación transitorio contemplados en la ley, y esto ya es una foto que da cuenta de que el proceso está avanzando, y siempre es positivo notarlo. Respecto de qué es o qué son los COREC, cuál es su definición y objeto, esto está consagrado en el artículo 24 de la Ley Marco de Cambio Climático, el cual contempla que estarán presentes en cada una de las regiones del país, son organismos colaboradores, y cuyo objeto es promover y facilitar un desarrollo regional y local bajo en emisiones de carbono y resiliente al cambio climático, que no es otra cosa que el aterrizaje a nivel regional del objetivo y la meta que establece la Ley Marco de Cambio Climático de carbono neutralidad al 2050 y resiliencia a los efectos del clima. Y esto los COREC deben hacerlo a través de la gestión del cambio climático a nivel regional y local, concepto que está definido en la ley y que se entiende como todos los actos, normas, planes y programas que permitan diseñar las políticas públicas que se requieran para alcanzar justamente estos objetivos de carbono, neutralidad y resiliencia climática. Pero ¿qué es lo que hacen en específico los COREC? Y acá lo primero a notar es que en cuanto a sus funciones, corresponderá especialmente a los COREC elaborar, actualizar, coordinar la implementación, hacer seguimiento e informar el avance de los planes de acción regional de cambio climático. La ley Marco es en cierta medida ambigua al momento de consagrar las funciones específicas de los COREC, y por lo tanto, pero en una interpretación sistemática y revisando las demás normas de la ley, es de toda claridad que la responsabilidad en la elaboración y actualización de los planes de acción regional está radicada en los COREC, y por lo tanto el reglamento viene a enfatizar aquello, superando de alguna manera la ambigüedad que al efecto contemplaba la ley. Pero no es lo único que hacen. Ustedes, por supuesto, pueden revisar en detalle las demás funciones que tienen los comités regionales para el cambio climático, pero vale la pena hacer algunos énfasis. En principio, señalar que tienen a su cargo la coordinación de la elaboración y actualización de los planes de acción comunal de cambio climático. ¿Y qué implica coordinar los planes de acción comunal de cambio climático? Que son responsabilidad de las municipalidades. Por una parte, articular que estos planes efectivamente se dicten. Por otro lado, velar por la coherencia de estos planes con los demás instrumentos de gestión de cambio climático, por lo pronto con el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, pero también con los instrumentos sectoriales y los instrumentos nacionales, y además, por supuesto, asesorar y prestar la debida colaboración para que estos planes se puedan elaborar por parte de los distintos municipios. Ese es el rol que se le asigna a los COREC, a partir de la idea de coordinar la elaboración y actualización de los PAC. En segundo lugar, está la creación y fortalecimiento de capacidades. Además, promover y relevar el acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia de cambio climático. Coordinar la creación de mesas territoriales de acción por el clima, que son parte de la gobernanza que yo les comentaba al principio. Coordinar las relaciones intersectoriales e interregionales entre los distintos actores.
y colaborar en la integración de la variable climático en los distintos instrumentos de desarrollo regional que no tienen que ver necesariamente con la ley marco de cambio climático. Puede ser un instrumento de planificación territorial, típicamente. Finalmente, incentivar y llevar adelante o formar parte de la búsqueda y movilización de recursos, porque por supuesto una política pública que requiere recursos para ser implementada, y participar de la gestión del cambio climático a nivel nacional, en tanto es el interlocutor que tienen las regiones para relevar las necesidades y oportunidades que tienen los distintos territorios a nivel regional, en función de nuevo, el modelo de gobernanza que propone la ley marco. Eso respecto de, entonces, la definición, el objeto y las funciones de los COREC. Y aquí corresponde que entremos entonces a el problema de la integración de los comités regionales para el cambio climático. Y aquí me voy a detener un poco porque es quizás uno de los aspectos más complejos que aborda el reglamento y que es necesario que ustedes puedan contar con la información al momento de poder entrar al reglamento y hacer las observaciones que estimen convenientes. Como les comentaba, los COREC vienen desde antes de la publicación de la ley y tenían una integración mucho más amplia, más bien inorgánica, respondían a las distintas integraciones que generaban las regiones y avanzaban en ese sentido. La ley marco lo que hizo fue, a través de su artículo 24, y a diferencia de lo que ocurre con el ETIC, consagrar una integración de los COREC definida. No es una integración libre, si se quiere. Y además, no solamente establece una integración específica, sino que esta integración genera determinados problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Ya vamos a ver en detalle la integración, pero por lo pronto tener a la vista los siguientes tres problemas. Lo primero es la inestabilidad estática. Lo hemos denominado así porque si nosotros le sacamos una foto a la integración de estos comités regionales para cambio climático, vamos a notar inmediatamente que los distintos integrantes obedecen a sectores distintos, tanto algunos responden al interés nacional, algunos responden al interés regional, otros responden al interés local o de las organizaciones de la sociedad civil. Y además, muchos de esos integrantes, la gran mayoría, dependen directa o indirectamente de elecciones populares, como les digo, son de distinto nivel y que por supuesto quienes resultan electos pertenecen a distintos sectores políticos. Entonces, al interior de los COREC, en un momento dado, existen múltiples intereses en juego. Pero además, existe un problema de inestabilidad dinámica, que esta vez, si no es una foto lo que capturamos, sino que un video, vamos a notar que los integrantes de los comités regionales para el cambio climático dependen de elecciones populares, como les decía, que se celebran en momentos diferentes. Y por lo tanto, el COREC es de una naturaleza inestable porque están constantemente entrando y saliendo actores, lo que puede perjudicar la elaboración de políticas públicas de largo plazo. Y por lo tanto también es un aspecto que tiene que pensar un reglamento de este estilo. Y en tercer lugar, tiene un problema de integración restrictiva, toda vez que la integración que propuso el artículo 24 de la ley dejó fuera una serie de actores, principalmente de la sociedad civil, que hasta la entrada en vigencia de la ley integraban los COREC. Y que no solamente integraban los COREC, sino que eran actores relevantes al momento de elaborar las distintas políticas públicas en materia de cambio climático a nivel regional, y por lo tanto también es un problema del cual se tiene que hacer cargo la implementación de estos comités regionales. En ese contexto, veamos quiénes integran los comités regionales. En primer lugar, el artículo 24 dispone que será el gobernador o la gobernadora regional quien preside la instancia, como les digo, a diferencia de lo que ocurría antes de la ley, que era anteriormente el intendente o la intendenta, luego el delegado o la delegada presidencial. Enseguida le entrega la Secretaría Técnica del organismo a la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente, a la Seremia de Medio Ambiente, que corresponda a la determinada región, y luego dispone una serie de integrantes, que son el delegado presidencial regional o la delegada presidencial regional, las secretarías regionales ministeriales, las Seremis de los ministerios que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y estos son Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, Desarrollo Social y Familia, Educación y el Ministerio de Ciencias. Luego dispone que estén sentados a la mesa del COREC representantes de las municipalidades y representantes de la sociedad civil. En estos dos últimos casos, la ley le entrega al reglamento el diseño de los mecanismos para alcanzar estas representaciones. Y ya lo vamos a ver en profundidad, pero les adelanto que la propuesta que contempla este reglamento es que sean 2 alcaldes o alcaldesas por provincia quienes estén sentados a la mesa de los COREC, y
que respecto a los representantes de la sociedad civil, estos sean electos por las propias organizaciones de la sociedad civil a partir de un registro público regional que se mandata crear a cada uno de los colegios. Eso respecto de la integración. Pero además, el artículo 24 contempla la posibilidad de que distintos organismos puedan participar solo con derecho a voz de las sesiones de los CORECA, no con derecho a voto. Y esos organismos son el Consejo Regional, y que es, digamos, del gobierno regional, los CORE, típicamente, y los integrantes del Consejo Consultivo, que es uno de los organismos que crea, en este caso entiendo que la ley 19.300, pero que también contempla la ley Marco de Cambio Climático, para que puedan participar. Y el reglamento lo que hace es agregar a que estos actores tengan por derecho propio la posibilidad de participar de las sesiones con derecho a voz, incorpora la posibilidad de que el propio COREC invite a participar justamente con derecho a voz a otros actores que considere relevante. Esta es una primera respuesta que entrega el reglamento al problema de la integración restrictiva que les comentaba. Pero además hay un segundo mecanismo para enfrentar ese problema, que es que al alero de cada uno de los COREC se crea un equipo técnico asesor integrado por los profesionales técnicos de cada uno de los integrantes, toda vez que los comités regionales de cambio climático están pensados para ser integrados por las autoridades titulares de esos organismos. Se crea este equipo técnico asesor con los profesionales de esos determinados integrantes, pero además a este equipo técnico asesor van a poder ser invitados todos los actores que se consideren relevantes al momento de elaborar un determinado instrumento. Y por lo tanto, como les digo, esta es una segunda respuesta al problema de la integración. Veamos ahora los mecanismos de selección de representantes de las municipalidades, ya para ir cerrando la presentación. La Ley Marco de Cambio Climático, en su artículo 24, establece que integrarán los comités regionales para el cambio climático uno o más representantes de municipalidades o asociaciones de municipios de la región, y le entrega al reglamento el diseño de esos mecanismos para justamente determinar estos representantes. Yo cada vez que explico esto lo explico de la siguiente manera. Cuando uno estudia sistemas electorales en ciencia política, lo primero que uno le enseñan es que no existen sistemas mejores que otros, no existen sistemas correctos e incorrectos. Lo que existen son objetivos o principios a alcanzar. Y una vez que uno determina los objetivos o principios a alcanzar, es que uno puede empezar a diseñar el sistema que cumpla con esos principios en la mayor medida posible. Si bien este no es un sistema electoral típico del estilo de elecciones populares, sí es un sistema en que tenemos que determinar una determinada representación, y por lo tanto corresponde pensarlo de esa manera. Esos principios son la gobernabilidad, es decir, que el organismo sea capaz de concretar los objetivos que se trazan; la territorialidad, es decir, que en su interior estén representadas en la mayor medida posible las distintas realidades que integran una determinada región; y que además se mantengan los equilibrios políticos, o que se reflejen los equilibrios políticos que están presentes en cada una de las regiones. Con estos principios fuimos... Y ahí la forma de responderlo es a través del objetivo o principio de gobernabilidad. Y al entender que hay una multiplicidad de regiones que contempla más de 30 municipios, en algunos casos llega a 50 municipios, eso directamente afecta la gobernabilidad del órgano. Y no solamente la afecta por una cantidad de integrantes, sino que la afecta porque desbalancea los equilibrios que la propia ley contempló a estos efectos. Y dejaría sobre representado al momento de la toma de decisiones al sector municipal, en algunos casos con 50 votos, muy por sobre los otros 13 representantes que tienen el ministerio. Por lo tanto, se considera que a la respuesta de todos los municipios, la respuesta es no. Pero bueno, si no son todos, ¿cuáles? Y ahí es donde entra el principio de territorialidad a jugar. Y este principio, básicamente, como les contaba, busca que estén sentados a la mesa de los COREC las distintas realidades que se encuentran al interior de una región. Y para eso no es necesario inventar la rueda, sino que tenemos que echar mano a la división político-administrativa que ya existe en nuestro país, y tenemos básicamente tres alternativas: la región, las provincias y los municipios. Si fueran los municipios el nivel territorial elegido, tendríamos el problema que tendría que integrar todos los municipios, y por lo tanto está descartada esa opción. A nivel regional, esto sería demasiado general, y por lo tanto no se podrían integrar los distintos matices que tiene al interior de una región. Y por lo tanto el nivel provincial, si bien es cierto que dentro de una provincia existen distintas realidades territoriales,
consideramos que entre estas tres alternativas es el mejor proxy que tenemos para poder representar a los territorios a propósito de los municipios. Y por lo tanto se determinó que será el principio territorial. Y finalmente, para dar cuenta de los equilibrios políticos, se determinó que se van a elegir 2 representantes por provincia, que ya les voy a comentar el mecanismo de selección. Así es como llegamos al mecanismo propuesto. Otras alternativas que salieron a la mesa eran la elección por la presidencia o integrantes del COREC. Nos parecía que esto era entregarle una arbitrariedad a los distintos integrantes y que no necesariamente iba a generar la igualdad de condiciones para que todas las municipalidades pudiesen integrar el COREC en alguna medida. Las asociaciones de municipalidades son asociaciones que son totalmente ad hoc a las distintas realidades regionales. En algunos casos existen, en otros casos no existen, no siempre están integradas por la totalidad de municipios, y por lo tanto nos parecía que no era un filtro adecuado para poder entregar esta igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades a los distintos municipios. En algún minuto se comentó la posibilidad de rediseñar territorios al interior de las regiones, es decir, que no usar el modelo provincial, sino que cada COREC dibujara los territorios que quería representar, pero eso genera una serie de complicaciones prácticas que en realidad no tiene sentido si es que podemos echar mano a las realidades, a la división político-administrativa. Y también estaba la posibilidad del sorteo, que, como les digo, no asegura el cumplimiento de los objetivos que les comentaba, algunas de las alternativas que fueron saliendo. Como les decía, el mecanismo de selección de representantes son 2 representantes por provincia, pueden postular los alcaldes o alcaldesas en ejercicio. La elección por provincia se desarrolla por provincia y son electas las 2 primeras mayorías. Votan alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas en ejercicio, y la elección se lleva a cabo en la primera sesión siguiente a la fecha en que asumen las autoridades municipales. Enseguida, vamos a avanzar un poco más rápido, ya estamos terminando, los mecanismos de selección de representantes de la sociedad civil. Básicamente lo que dispone el reglamento es que se creará a nivel regional un registro público de organizaciones de la sociedad civil que están presentes en ese territorio y que considera al menos las siguientes 5 categorías. La categoría de la academia, la categoría del sector productivo, la categoría de sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones locales que pueden estar presentes. La idea es que el artículo 24, al disponer que sean solo 2 representantes por región, o sea, por 2 representantes de los COREC de las organizaciones de la sociedad civil, no nos podemos mover de ese número, son 2, es que cada una de estas categorías vaya integrando los distintos periodos. Y así, por sorteo se dispone el orden, y en el primer periodo de integración van a estar la categoría 1 y 2, en el siguiente van a estar la categoría 3 y 4, y en el siguiente van a estar la categoría 5 y 6, o sea, 5 y 1. Y se permite que los gobiernos, los consejos regionales, los comités regionales para el cambio climático creen otras categorías justamente por si consideran que su realidad regional tiene otra forma de organizarse. Pero la idea es que vayan los distintos sectores estando representados a través de este mecanismo. Los 2 representantes deberán corresponder entonces a distintas categorías de las que se consideran en el registro público. El orden en que cada categoría le corresponderá integrar el COREC se determina mediante sorteo. La totalidad de organizaciones inscritas en el registro, no importa en qué categoría, vota entre las distintas organizaciones que integran las categorías que les toca conformar el COREC. Un ejemplo es que si en el primer periodo de integración le toca integrar a la academia y a las organizaciones no gubernamentales, la totalidad de organizaciones de la sociedad civil va a votar en la categoría número 1 y en la categoría número 2, y van a resultar electos la primera mayoría de cada categoría. La elección se efectúa en la sesión siguiente, a que se escogen los representantes municipales, y estos representantes duran 2 años en su cargo. El quórum para la toma de decisiones, rápidamente, los instrumentos de gestión de cambio climático deben ser aprobados por al menos 15 votos en aquellas regiones con 6 o menos provincias, y por la mayoría de la totalidad de integrantes en las demás regiones. Es decir, hay un quórum de alguna manera calificado para la aprobación de los instrumentos de gestión de cambio climático. Y en las demás decisiones que deban adoptar los comités regionales para el cambio climático, estas se adoptan por mayoría simple de los miembros que están presentes en la respectiva sesión. Simplemente normas generales de funcionamiento, al igual que el ETIC, la idea es abrir las posibilidades, no cerrarlas, y en ese sentido el reglamento contempla que los comités regionales para el cambio climático puedan sesionar
en pleno y en comisiones, puedan generar sus planificaciones anuales y modificarlas conforme van cambiando sus prioridades o apareciendo nuevos desafíos. Se contempla la posibilidad de que sesionen de manera ordinaria y extraordinaria y que estas sesiones constan en actas, las cuales son públicas. Eso es la propuesta de reglamento del equipo técnico interministerial y los comités regionales para el cambio climático. Entiendo que es mucha información, pero es importante que ustedes conozcan los fundamentos detrás de cada una de las propuestas que se hacen y que de esta forma ustedes puedan entonces observar el reglamento y nos ayuden a construir esta implementación de una política pública tan relevante como lo es la Ley Marco de Cambio Climático. Así que nada, quedo atento a sus preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Súper claro, súper detallado, así que te agradecemos mucho tu exposición. Efectivamente, como tú dices, harta información y por lo tanto también hay hartas consultas ya en el icono de preguntas y respuestas, así que gracias a todos y todas por sus consultas. La hemos ido intentando, y ese es el objetivo de esta actividad, intentar responderlas todas o la gran mayoría. Hay varios, y agradecemos a Andrea, a Maritza, a Germán, a Jenny, que han ido respondiendo varias de las preguntas ya por escrito, directo a quienes las consultaron. Y también ahora entonces vamos a dar espacio a las que no hemos podido todavía responder de manera escrita, y respondiéndola ahora en este espacio a viva voz, digamos, ¿no? En vivo. Y agradecer, bueno, seguimos en 170 aproximadamente conectados. Por ahí las últimas personas que ingresaron, Amalia Calizaya, recicladora base de Alto Hospicio. Tenemos a Carola Valencia, de la agrupación Galli, Red Plurinacional de Humedales, Puerto Montt. Tenemos también a Silvia Hernández, de la Fundación Gaviotín Chico, Mejillones. Así que a todos ellos que ahí nos escribieron que se estaban incorporando, bienvenidos también. Entonces, ahora vamos a ir dando espacio a las preguntas, como yo les comentaba. Algunas de las que nos han ido llegando, por ejemplo, tenemos a Carla San Martín, que nos hizo ahí un par de preguntas. La primera dice, ¿cómo incorporan la ley 20.500 en el reglamento y la participación de los COSOC? Entonces ahí damos la palabra, Andrés, quizás puedas ayudarnos en responder esa consulta. Sí, por supuesto. Muy buenos días a todas y todos, un gusto saludarles. Bueno, en primer término hay que establecer que la Ley Marco de Cambio Climático considera expresamente la participación de los consejos consultivos regionales del Ministerio de Medio Ambiente en los comités regionales de cambio climático con derecho a voz. Esto aparece expresamente en el artículo 24 de la ley. Por otra parte, también la propuesta reglamentaria considera la participación o la posibilidad de poder invitar a sujetos ajenos a la administración, ya sean personas naturales o jurídicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, digamos, para que puedan participar en una o más determinadas sesiones del COSCOREC. Entonces, digamos, ya el reglamento está abriendo las instancias y los mecanismos para que puedan participar. Asimismo también cabe considerar el artículo 34 de la Ley Marco de Cambio Climático, que regula los procesos participativos de esta ley y de todos los instrumentos asociados, y en esto también se consideran algunos criterios, por ejemplo, como considerar a grupos vulnerables, digamos, dentro de la orgánica y dentro de la elaboración de los instrumentos de la ley. Asimismo, la Ley Marco también considera un principio de equidad y justicia climática, en el cual también se busca establecer un ajuste, distribución de cargas, costos y beneficios entre los diversos sujetos, digamos, que estamos involucrados en el cambio climático, y con especial foco, digamos, en los grupos vulnerables y con la aplicación de un enfoque de género. Entonces, digamos, en cierta forma ya existen a nivel de principios, como también a nivel de normativa, digamos, la consideración de la sociedad civil y algunos mecanismos para poder incorporarlos. También puedo mencionarles que la ley establece expresamente procesos de participación ciudadana para la elaboración de instrumentos de gestión de cambio climático. ¿Ya? Todos los instrumentos que están en la ley consideran un proceso de participación expresamente, de tal manera que al momento de desarrollar los reglamentos que regulen dichos instrumentos también se integrarán en esos procesos participativos. Súper, buenísima, Andrés, muchas gracias. Y ahí entiendo que con tu última
intervención, ahí lo que nos comentabas también ya respondiste, que era la otra pregunta de Carla con respecto a si la sociedad civil estará presente a nivel local y regional también en la elaboración. Súper. Tenemos más consultas. Por acá tenemos una consulta de Jonathan Guerrero, que nos hace ahí varias consultas. Nos dice, buenos días. ¿Se contempla que el ETIC participe, colabore con el Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de la NDC y cuando corresponda en la actualización de la SLP? Nos pregunta también si se contempla que el ETIC se articule con el Consejo de los ODS y toda su institucionalidad en el marco de la Agenda 2030 y Acuerdo de París. Y el tercer punto dice cómo está pensada la articulación del ETIC con los COREX. Jenny, quizás nos puedes ahí ayudar con esa consulta. Sí, muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Efectivamente, para todos los instrumentos de gestión se contempla la participación del ETIC. En particular para la NDC y la estrategia climática de largo plazo, que son instrumentos que son multisectoriales y que contemplan una organización y una coordinación intersectorial, el ETIC juega un rol predominante porque es quien valida la información no solo de base que usamos para la construcción del instrumento, sino que también valida el instrumento terminado, finalizado, y participa dentro de varias etapas del proceso. El ETIC sesiona una vez al mes, entonces se va enterando de cómo va el proceso de construcción de estos instrumentos, como la NDC y la SLP, y además, en el caso de que existan instancias participativas internas, ellos siempre están presentes. Así que esa es la respuesta, que sí, están involucrados y no es que colaboren, sino que lo hacen en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, que juega un rol de coordinador acá para esos instrumentos en particular. Toda la política climática de Chile tiene una bajada de los compromisos internacionales. O sea, todos nosotros lo hacemos en base a nuestro compromiso ante el Acuerdo de París, que buscamos que nuestras políticas climáticas se alineen con los objetivos del Acuerdo de París y con la NDC, que es nuestro instrumento a corto plazo corto y mediano plazo para darle cumplimiento al Acuerdo de París. Por lo tanto, todos los instrumentos de gestión donde sí participa el ETIC están alineados con la política internacional, específicamente el Acuerdo de París en cambio climático. Y si ustedes pueden revisar la NDC además, en cada una de sus componentes se hace una bajada a qué objetivo de la Agenda 2030 está ligada y de qué manera está colaborando con los objetivos de la Agenda 2030. Así que esa es la respuesta a esa pregunta también. La articulación entre el ETIC y los COREX se da básicamente porque los COREX se conforman de una manera muy similar a cómo se conforma el ETIC, en el sentido de que también participan los ministerios que componen el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, y el Comité de Ministros, y además los representantes de esos ministerios están en el ETIC, además de sus instituciones, y en las regiones es lo mismo. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos acá es no solamente una articulación transversal, sino que también una articulación horizontal. Eso significa que desde la política nacional se hagan las bajadas necesarias y se hagan las coordinaciones necesarias con los representantes regionales de cada una de las instituciones que componen el ETIC. Gracias, Sergio. Gracias, Jenny. Completa respuesta. Siguen llegando más y más preguntas. Recordarles que estamos haciendo ahí los esfuerzos para poder dar respuesta a la gran mayoría. Igualmente, para las que no podamos, no alcancemos a responder, los invitamos, como lo hemos comentado a lo largo de la presentación, sobre todo nos lo decía Germán, los invitamos a realizar las observaciones en el portal de consulta ciudadana, que vamos a volver a poner el link en el chat, para que puedan hacer sus observaciones también por ahí, entonces, si es que no alcanzamos a responder todas las consultas.
Fernando, quizás nos podrías ayudar con esto. Fueron haciendo varias preguntas sobre el mecanismo de selección de representantes de los municipios y su financiamiento. Entonces, quizá ahí nos podrías comentar algo sobre eso y así respondemos varias de un paraguaso. Gracias, Fernando. Sí, gracias, Sergio. Efectivamente, el problema del financiamiento es una cuestión transversal a la ley marco de cambio climático y, si se quiere, a las políticas públicas en general. Los organismos que, digamos, regula este reglamento no escapan a eso. En particular, la ley marco lo que supone en su diseño general es que los presupuestos que se van necesitando para la implementación de la ley van siendo discutidos año a año, por eso es parte de los roles que juega el Ministerio de Hacienda también, ir profundizando esto, por supuesto, en la medida que la realidad nacional lo va permitiendo. Eso como contexto general. Ahora, respecto de los financiamientos específicos que tienen estos mecanismos, los comités regionales para el cambio climático, si bien son un organismo colegiado a nivel regional, su presidencia está radicada en los gobiernos regionales, su principal motor administrativo está radicado en los gobiernos regionales, y por lo tanto, lo que se espera es que sean los propios gobiernos regionales los que sean los que movilicen, busquen los recursos que se requieran para la implementación de la ley. Por supuesto, esto involucra la posibilidad de generar, digamos, suscribir acuerdos con diversas instituciones, pero digamos, es una cuestión que tienen que gestionar las propias regiones. Así está dispuesto por la ley, entendiendo el problema de financiamiento que, como les digo, tienen todas las políticas públicas, el rol administrativo está entregado a los gobiernos regionales. Perfecto, clarísimo. Gracias, Fernando. También te pido ahí que si nos puedes ayudar con esta consulta de Natalia Garay, con respecto al artículo 41, mecanismos de selección de representantes de las municipalidades o asociaciones de municipalidades, un poco ahí más o menos nos ibas comentando ya. La pregunta dice, específicamente, en la región metropolitana son 52 comunas. Esto significa que la cantidad de alcaldes son 52 y 398 concejales divididos en 6 provincias. ¿La votación se deberá realizar en un día para todas las provincias o podrán ser realizadas en cada provincia en diferentes días? ¿Quedará en el reglamento o será cada COREC quien genere el procedimiento? Y la otra pregunta que hace es, ¿quién costeará la votación de los representantes de las municipalidades? Esto debido a que se indica que se debe llevar a cabo de manera presencial. Entonces ahí si nos puedes complementar y responder un poco eso, Fernando. Gracias. Sí, respecto a lo primero, efectivamente son tanto la región metropolitana como la región de Valparaíso son, por supuesto, las regiones que más volumen poblacional tienen, son las que más provincias tienen, más comunas tienen, etc. Y son las que involucran un desafío logístico mayor. Somos conscientes de que el mecanismo propuesto requiere de una logística bien diseñada, bien implementada, que tenga una entrada en vigencia paulatina, etc. Eso, de nuevo, en términos generales. Pero el reglamento, justamente por tratarse de una norma general, sería una equivocada estrategia de política pública regular ese nivel de detalle sin perjuicio de que se pueden establecer algunas etapas comunes. Pero el reglamento lo que hace es entregarle a los distintos comités regionales para el cambio climático el diseño de las bases y de los procedimientos que se requieran para efectuar estas elecciones. ¿Por qué? Porque si desde el nivel central nosotros diseñamos un mecanismo específico, este puede no responder a las realidades que tiene cada región y por lo tanto se puede transformar en un problema sin solución, más que en un mecanismo que permita cumplir los objetivos que ya les comenté. Entonces, efectivamente es algo que va a quedar entregado a los colegios. Y respecto de financiamiento de la elección, es lo que les comentaba anteriormente, se relaciona con el rol de presidencia que cumplen los gobiernos regionales y son ellos los motores para buscar y obtener los financiamientos respectivos, digamos, en el marco de que la ley supone un aumento paulatino de los presupuestos a medida que esto va avanzando, pero que claro,
eso responde, eso es una cuestión que lo determina la autoridad respectiva, y conforme a la realidad nacional, imposible poder determinar o comprometer recursos en esta instancia. Perfecto. Gracias, Fernando. Acá tenemos otra consulta de Eric Opitz. Dice él: tengo la impresión que este TIC es un equipo político más que técnico, dada su configuración o integrante. Entonces, pregunta: ¿dónde aflora lo técnico o cómo se complementa lo técnico más que lo emocional en las decisiones o propuestas que se hagan? Sí, voy a discrepar de Eric en esto, porque efectivamente en muchos de los espacios de coordinación que supone no solamente la Ley Marco de Cambio Climático, sino que la administración en general, eh, son instancias de coordinación más bien política, en que se toman decisiones ya más bien estratégicas respecto de aprobar o rechazar un determinado plan, respecto de alguna medida que pueda ser específica. La Ley Marco de Cambio Climático busca entregar un matiz a eso a través del equipo técnico interministerial de cambio climático. Es justamente una instancia de discusión técnica para poder aportar desde esa perspectiva a la elaboración de los instrumentos. Ahora, tanto la ley como el reglamento buscan asegurar ese componente técnico? Por supuesto, estamos hablando de administración pública, y la línea entre lo técnico y lo político siempre va a ser una cuestión delgada, evidentemente, eso es una cuestión inherente a la administración pública. Pero los énfasis que busca hacer tanto la ley como el reglamento están radicados en que la integración de el ETIC es a partir de profesionales y no autoridades de las distintas instituciones. Profesionales que además tienen que contar con la idoneidad técnica suficiente. Profesionales que, si es que en la institución existe una unidad especializada en cambio climático, los representantes de esa institución en el ETIC deben pertenecer a esa unidad. Y además, que al interior del organismo el trabajo es justamente de detalle. Por supuesto, las consideraciones políticas, como les digo, son cuestiones que no pueden, uno no puede dejar en un sobre las consideraciones políticas en la casa, digamos, pero evidentemente los énfasis están puestos en eso, y el trabajo del ETIC radica o está situado en el momento de elaboración de los instrumentos, y después emite un pronunciamiento netamente técnico, que después las autoridades políticas en las instancias que corresponda deben ponderar de conformidad al criterio que en ese minuto corresponda, digamos. Pero el énfasis del equipo técnico interministerial está puesto justamente en lo técnico, a través de, entre otros, los mecanismos que le comento. Súper. Gracias, Fernando. Recordarle, entonces, volvemos a hacer el énfasis en que estamos intentando responder todas sus consultas, y los invitamos que a las que no alcancemos por tiempo a responderlas, por favor, planteen esa inquietud, esos comentarios en las observaciones en nuestro portal de consulta ciudadana. Ahí Germán ha ido copiando el enlace, el link en el chat, para que puedan ingresar. También por ahí aprovechamos de responder que hemos recibido consultas de si este webinar va a estar disponible. Por supuesto que sí, va a estar disponible en el portal de consulta ciudadana, este enlace que Germán ha puesto en el chat, y además también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube del Ministerio del Medio Ambiente, que vamos a ponerlo en unos minutitos el enlace para que puedan también revisarlo. Con toda seguridad, sí o sí, esta grabación, etcétera, van a estar ya disponibles desde el día lunes la próxima semana, y quizá hasta algunos días antes, pero sí o sí ya lo van a poder ver el día lunes. Ya nos va quedando pocos minutos para ir cerrando nuestro webinar en virtud de la planificación, pero tenemos algunas manos levantadas en el ánimo y con el objetivo de que todos puedan ir haciendo consultas. Quizá hay algunos que les complica más escribir la pregunta. Vamos a dar al menos la posibilidad de que alguna de las manos levantadas pueda realizar su consulta. Vemos por ahí que está, por ejemplo, Víctor Hugo Montalva con la mano levantada. Víctor Hugo, ¿estás por ahí? Para que puedas realizar
puedas abrir micrófono. Si estás por ahí, Víctor Hugo, activa tu micrófono y cuéntanos. Sí, no, parece que no está por ahí, Víctor Hugo. Si estás por ahí, manifiéstate. Tenemos otra, vamos mientras tanto a dar la posibilidad de, vemos otra mano levantada. Jerry Luza. ¿Estás por ahí, Jerry? No. Perfecto, tampoco tenemos por ahí a Jerry. Entonces, vemos acá más consultas y quizás esta ya pueda ser la última para ir cerrando. Hay varias preguntas que tienen que ver con la integración de universidades en el Sergio, COREC. Fernando. disculpa, es que entiendo que están comentando que la audiencia no puede abrir micrófono. Quizás por eso Jerry y Víctor Hugo no podían preguntarle. Mira, porque les dimos permiso para hablar a Víctor Hugo y a Jerry. Fernando, todas Sí. no tienen se maneja centralmente, pero Jerry y Víctor tienen la posibilidad Sí. de abrir su micrófono. Así Y que ellos ya no lo han perfecto. abierto y tienen Perfecto. marcado. les dimos el permiso, Entonces así les que habilitó. sí, ahí yo creo que los perdimos. Pero no, súper Fernando, porque buena la aclaración para que ahí todos lo tengan clarísimo. Yo les comentaba que hay varias consultas que tienen que ver con la integración de universidades en el COREC. Entonces quizá ahí, no sé quién quiera responderla, Fernando, Andrés, Jenny. Sí, ningún problema. Dale. El tema de la universidad es súper interesante porque, a ver, a modo de contexto, las discusiones que hemos ido teniendo con las distintas regiones y con los distintos actores que participan desde el mundo público en la elaboración de estos reglamentos, siempre nos comentaron que uno de los problemas del COREC, como yo les señalaba en la presentación, es que deja fuera por tener esta integración restrictiva a una serie de actores. Y el actor más sentido que quedaba fuera era las universidades porque han cumplido un rol central en la elaboración de los distintos instrumentos que hasta la fecha se han elaborado en las distintas regiones. Y por lo tanto, es una de las cuestiones que quisimos buscar respuesta para que integren los COREC. Entonces, con ese contexto, el artículo 24 nos señala muy claramente que solamente pueden estar sentados a la mesa con derecho a voz y voto en los COREC dos representantes de la sociedad civil. Entre esos dos representantes debiese incorporarse a las distintas categorías de la sociedad civil, no solamente a la academia, pero eso no implica que la academia no pueda estar sentada diseñando cuestiones. Y por lo tanto se abrieron dos tipos de instancias para que la academia igualmente pueda entregar sus puntos de vista. Uno es la posibilidad de participar con derecho a voz en las distintas sesiones de los COREC, en la medida que se solicite a la presidencia y los COREC lo aprueben, o bien que sean los propios COREC los que lo inviten a participar. Y por lo tanto es un mecanismo para que sus puntos de vista siempre estén sobre la mesa, si es que los determinados COREC así lo estiman. Y además se contempló la existencia de un equipo técnico asesor, en donde no existe ninguna traba para que las municipalidades puedan integrar ese equipo. Y equipo que justamente tiene como propósito tener a los profesionales sentados a la mesa discutiendo y diseñando las medidas que después van a ser aprobadas por los COREC. Entonces, esas son las dos formas que entrega el reglamento para asegurar que las universidades estén sentadas a la mesa de los COREC y que además puedan integrar con derecho a voto ahí cuando el mecanismo de selección les asigne el periodo que les corresponde. Perfecto, clarísimo. Fernando, muchas gracias. Y aprovechamos de agradecerles a todos nuestros expositores, a Fernando, a Germán,
a Jenny, a Maritza, a Andrés, que estuvieron también respondiendo las consultas, ya sea en vivo, ya sea a través de el icono de pregunta y respuesta de manera escrita. Así que muchas gracias. Gracias a todos y a todas quienes se conectaron hoy día. Llegamos a tener más de 170 personas conectadas. Así que les agradecemos mucho también ahí la participación, el entusiasmo en las preguntas, en el chat ahí los comentarios que fueron haciendo. Así que la invitación, como les decía, es que puedan hacer sus observaciones a través del portal de Consulta Ciudadana. Las preguntas que lamentablemente no alcanzamos a responder por tiempo, puedan llevarlas y materializarlas ahí como observaciones. Y además les pusimos en el chat el link para que puedan ver también este webinar, además del portal de Consulta Ciudadana, puedan revisarlo en nuestro canal de YouTube del Ministerio del Medio Ambiente. Así que muchas gracias a todos y a todas, estamos en contacto y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Chao, gracias.